Cordial saludo. En este video hablaremos acerca del trabajo final del curso de contratación pública y privada, en el cual hablaremos de las diferencias y similitudes de un contrato entre un contrato público y privado. Las diferencias entre contrato público y privado. La diferencia que podemos encontrar entre estas dos contrataciones se basa en que la contratación pública es la celebración de un contrato dirigido directamente al Estado, en el que una de las partes es una entidad pública y actúa como una entidad pública bajo las limitaciones del sistema legal. Un contrato privado es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes que documentan la negociación, los términos y los datos de pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de las partes involucradas. Ahora bien, podemos decir que la diferencia entre estos dos tipos de contrato es que un contrato privado es un acuerdo formal entre partes relacionadas donde se puede ver la flexibilidad de términos y condiciones mutuamente acordados. Al hacer una contratación pública hay varias partes involucradas en el concurso para obtener los documentos de licitación y están sujetos a las condiciones que determinan el Estado o la entidad pública por la que licite. A continuación hablaremos de las partes del contrato. Hablaremos de la etapa precontractual. Esta parte se da un poco antes de la formalización del contrato. En esta sección las partes tienen diálogos para saber cuáles serán los diferentes términos, su estructura es la siguiente. Las partes comienzan los diálogos, aclaran y definen el objetivo, acuerdan una manera legal de los derechos junto con las obligaciones que a cada uno de ellos les corresponde, territorio donde se aplicará el contrato y duración de este mismo. Etapa contractual. Esta etapa se encuentra la importancia de toda la estructura que compondrá el contrato finalizado. En ella se tratan temas como son los convenios, se van definiendo las voluntades con la mayor claridad y precisión posible, a la vez su objetivo fijo, sus términos y los efectos de su aplicación. Y la etapa postcontractual, en esta etapa es la realización de cumplimientos de ambas partes, donde se dan a ver los cumplimientos que se acordaron durante la creación del contrato. Con eso terminado, se inicia la finalización del contrato para su uso. A continuación hablaremos de los principios del contrato público. Contratos públicos, a comenzar por el principio de transparencia. Transparencia significa que todo el proceso de selección Transparencia significa que todo el proceso de selección de contratistas debe realizarse públicamente y cualquier interesado debe poder obtener información sobre el desarrollo de cada etapa del proceso. Principio económico. Este principio tiene como objetivo asegurar la eficiencia del gobierno en las actividades contractuales, lo que se traduce en obtener los mejores resultados con el menor tiempo, recursos y el menor costo de presupuesto nacional. Principio de responsabilidad. Se refiere al hecho de que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento del objeto del contrato, supervisar la correcta educación de objeto del contrato y proteger los derechos de las entidades contratistas y terceros que puedan verse afectados.
Principios de contratos privados. Principio de posibilidad. Los contratos, para tener una validez y a la misma vez ser festejados por su cumplimiento y finalización, estos necesitan tener un objetivo tanto físico como jurídicamente posible. El principio de licitud. El principio de licitud hace su referencia al compromiso al que deben llegar los diferentes entes económicos en función a la información al instante de solicitar la prestación de un bien o servicio, pero sobre todo respetando a cada momento la confianza que deposita uno en ellos. Principio de capacidad. Para el principio de capacidad se hace enfoque en entregar estos contratos a personas con plena capacidad para cerrar y celebrar los contratos. Principio de veracidad. El principio de veracidad se centra en evitar errores en la toma de decisiones. En esta fase se debe manifestar la única función de la verdad. Principio de libertad. Este principio evita que se adquiera la voluntad de las partes por medio de la violencia. Se deben manifestar libremente. Principio de vigencia. El principio de vigencia es la cantidad de tiempo que se toma para el cumplimiento del contrato. Principio en buena fe. La intención de este principio se trata de cumplir lo pactado por ambas partes en el contrato, sea de la manera unilateral o bilateral. Principio de exactitud. La puntualidad en tiempo, el cumplimiento a pie de la letra del contrato, el lugar y el modo. Tipos o clasificación de contrato público. De contratos públicos. Contrato de obra. Se basa en la creación de un contrato con énfasis en una obra o su realización. Contrato de concesión de obra. Esta es la realización de las prestaciones del artículo 13 de la Ley 9 del 2017. Se centra en la restauración y la preparación y mantenimiento de cualquier edificio o un elemento existente. Contrato de concesión de servicios. Se les entrega a las empresas públicas en servicio de titularidad. Contrato de suministros. Son contratos para la adquisición junto con el erradicamiento de bienes, muebles o algún producto en particular con la opción de comprar o no. Contrato de servicios. Suministrar prestaciones que llevan a un resultado diferente de las actuaciones para obra o suministros. Y el contrato mixto a unas presentaciones de dos o más de los citados anteriormente. Se regulan sus condiciones en el artículo 34. Tipos o clasificaciones de contratos privados. Contrato unilateral, artículo 1496. Unilateral es la terminación que se refiere a una postura en la que el acuerdo involucra a una sola parte, es decir, el unilateralismo se refiere a la intervención de un parte en determinadas circunstancias para excluir a la otra parte de cualquier posible obligación. Contrato bilateral, artículo 1496. El contrato bilateral hace su referencia a un tipo de contrato en el cual las dos diferentes partes de él deben tener obligaciones iguales. En otras palabras, una de las partes le debe a la otra. Es un contrato donde se compromete una parte a entregar lo que debe.
Contrato gratuito, artículo 1497. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Con, contrato oneroso, artículo 1497. El contrato oneroso se puede clasificar como uno en función a los contratos civiles y de carácter comercial, más particularmente a la segunda opción, siendo esta la más usada por los comerciantes. La función clave de estos contratos se centra en beneficiar a todas las partes involucradas sin tener que llegar a un nivel económico. Por lo tanto, la consideración se puede agregar a la presentación de sus servicios. Contrato conmutativo, artículo 1498. El contrato conmutativo es el del cual las prestaciones que se dan y deben en ambas partes son verdaderas desde el instante que se cierra el acta jurídica. Contrato aleatorio, artículo 1498. El contrato aleatorio se presenta cuando surge un acontecimiento futuro e incierto al instante de hacer el contrato. Las ganancias o pérdidas están fuera de contexto. No se sabría decir si gana o se pierde al momento de realizar el acontecimiento futuro. Contrato principal, artículo 1499. Los contratos principales son aquellos que pueden permanecer por sí solos sin la necesidad de estar ligados a la obligación o convención independiente a la cual se adhiere. Contrato accesorio, artículo 1499. Los contratos accesorios o de garantía son aquellos que se celebran para garantizar que se cumplieran todas las obligaciones principales de las cuales es que su existencia depende. Contrato real, artículo 1500. El contrato real es su cosa perfecta. Necesita entregar las cosas que constituyen su objeto. Es un tipo de contrato, no un tipo específico de contrato. Los contratos mutuos, las fianzas, las promesas y otros contratos son todo tipo de contratos reales, donde la entrega no es el resultado de la ejecución del contrato, sino el presupuesto que existe del contrato mismo. Contrato solemne, artículo 1500. El contrato consensual se da cuando ambas partes están de acuerdo con los elementos esenciales de este mismo. Responsabilidad por el cumplimiento del contrato. Responsabilidad por el incumplimiento del contrato público. Responsabilidad por incumplimiento del contrato privado, contratos públicos. Incumplimiento. Para que esté en presencia de un incumplimiento de los contratos públicos es si la prestación no satisface en su totalidad, forma y en oportunidad debida, y si esa insatisfacción se acredita al deudor. Si esto no se le acredita al deudor, se hablará de no incumplimiento y la situación por la regla general no se daría a lugar a una responsabilidad civil. El incumplimiento se trata como la inejecución por la parte del deudor del lado de las prestaciones a su respectivo cargo por causas que le son imputables a él. De esta forma se le da paso al deber de indemnizar perjuicios solo si estos actos dañó al acreedor. Responsabilidades. Las medidas que se toman por la falta de incumplimiento son las siguientes: multas, declaración de incumplimiento, terminación unilateral anticipada y declaración de caducidad.
eh,